Gasto caro. Cara, sí. Más o menos 3.000 al mes. De alquiler, 3.000 francos al mes. 40 francos al mes más o menos en facturas. Hace 3 meses hice este video donde, al alcanzar los 3.000 likes, les prometí hacer un video sobre el costo de vida en Suiza. Y aquí estoy en Lugano para este segundo episodio. En el primer video vimos que los salarios son significativamente más altos que en Italia, pero esto también significa una mejor calidad de vida. Para mí es muy alto, es decir, el seguro de salud cuesta muchísimo, por lo tanto, la situación de la salud es elevada. Uno de los mayores problemas en Suiza recientemente es que el costo del seguro de salud se ha disparado. Hoy estamos aquí para revelar toda la verdad sobre el costo de vida en Suiza. Aquí hay 2 datos sobre Suiza. La población es de 8.8 millones de personas, el Producto Interno Bruto per cápita es de $90.000, uno de los más altos del mundo. El salario bruto varía entre los 6.500 a los 7.000 francos al mes. Pero de esto hablaremos en un momento con un experto. Porque es cierto que los salarios son altos en Suiza, pero no todos saben que son salarios brutos. Suiza se divide en cantones con gran autonomía. Sí. Y también hay una subdivisión adicional que son los municipios. Por lo tanto, la tributación varía enormemente entre cantones y municipios, incluso dentro del mismo cantón. Pero de impuestos, salud y en general de las diferencias entre Italia y Suiza hablaremos después. Ahora vamos a la calle a preguntarle a la gente cuánto gastan mensualmente en compras. Compro las cosas básicas. Muchos fideos. Mucho arroz. Sí. Nunca compramos carne, por ejemplo, sí, cuesta mucho. ¿Cuánto gastas tú más o menos en un mes? Cada vez en un mes, creo que 300. ¿300? Cada vez que hacemos la compra. Y cuando no la hacemos aquí, sino en Italia, Astutos. porque cuesta menos. Para la compra, es decir, podría gastar más y comer mejor, pero no puedo, gasto alrededor de 100, 120, 130 francos también a la semana, no podría más. Es decir, lo que me queda después de pagar, exacto. Está obligada a mantenerse tan baja. Estoy obligado, exacto. Gasto caro. Cara, ¿sí? Sí. ¿Cuántos son en tu familia? 3. Aproximadamente, ¿cuánto gastan en compras al mes? También depende de lo que uno coma. En su caso, En mi caso es de 500.000. entendí, francos al mes. Sí, de todos modos es caro. Sí, somos 5. De acuerdo, yo también tengo una familia de 5 integrantes. De acuerdo. ¿Cuánto se gasta aquí en Suiza? Yo compro aquí, no voy a Italia. A comprar, gasto entre 700 y 800 ¿Francos? al mes. ¿Lo que gasto aproximadamente? Sí, no es tanta diferencia como eso. Entonces, en cuanto al gasto de alimentos, ¿no es mucho más caro que en Italia? No. Sinceramente, siempre como fuera, realmente tomo muy poca fruta, 2 yogures, casi siempre ceno fuera. En consecuencia, no conozco bien, pero sé que la mayoría van a la frontera porque justamente se ahorra al hacer la compra. He entendido. En cuanto a la compra más o menos, por ejemplo, tú. Como camarero, como en el restaurante donde trabajo. De lo contrario, ten en cuenta que si haces la compra aquí, si estás solo, al menos 300. Así, eso es lo que me dijeron. Sí. Esos son los costos. ¿Costos? Y para los gastos, en cambio, ¿por qué alguien me dijo que de todos modos aquí conviene? Todo va en la carne, si compras alimentos genéricos, pasta, cosas varias. No es conveniente, no hay carne ni embutidos, no. De hecho, es uno de los lugares más caros de Lugano. Sí, pero de hecho he oído a personas que decían que no pueden comer carne muchas veces a la semana. ¿Por qué? Vas a Italia, Eso es. el Hiper de Grandate es un lugar feliz. Aquí cuesta 3/4 más que en Italia. ¿Verdad? Aunque vayas a la frontera en Italia, el costo es mayor que en el resto del país. ¿Por qué no son los precios más altos? Luego depende de lo que compres, pero al menos 300 francos al mes, en mi opinión. Una persona necesita 300 francos. Primera comparación, el desayuno. ¿Cuánto me costará un café y un croissant? Vamos a descubrirlo. Desayuno hecho. El costo de un café y un croissant es de 4 francos y 30, que son prácticamente 4,80 euros.
Ahora la pregunta es, si gasté casi 5 euros en un café y un croissant, ¿cuánto gastaré en el almuerzo? Hemos llegado al momento del almuerzo. Ahora descubriremos cuánto cuesta comer una pizza en Lugano. Chicos, la pizza está deliciosa, pero también es muy cara. ¿Cuánto pagamos por 2 pizzas, una botella de agua, un postre y 2 cafés? 68 francos y 50, es decir, 75 euros y 35. Ahora pasamos a los alquileres, uno de los gastos que más afecta a las finanzas de una familia. ¿Cuánto se paga de alquiler aquí en Lugano? ¿Tú tienes casa? Si es de alquiler, ¿se la compraste? Sí, estoy de alquiler. Sí, en Molino Nuevo no es muy céntrico. ¿Está un poco más alejado de aquí? Sí, pero como es un edificio algo viejo, no es muy costoso. Ok, ¿cuánto? Somos 3 y pagamos 1.350. ¿De acuerdo? No es... Ok, está un poco en ruinas, no, bueno, pero digamos, no es reciente como construcción. No, pero es suficiente para 3 estudiantes y es perfecto. Está bien, porque 1.350 entre 3 de todos modos. Sí. ¿Y qué? Son 3 habitaciones, entonces 4 locales. Sí, y también una sala de estar, un pequeño balcón y la cocina y un baño con bañera y un baño pequeño. Solo con el... ¿Con el inodoro? Sí, con el inodoro. Y en cuanto al alquiler, ¿dónde vive usted? Entonces, yo vivo fuera del centro. Para eso el alquiler no es muy alto, también porque vivo en un edificio antiguo y los alquileres se han mantenido a una tarifa antigua. Entonces, ¿600, 700 francos, algo así? No, 1.350 francos. ¿1.350 francos por un apartamento de 2 habitaciones? No, 3 habitaciones. Y de todos modos es barato. Sí, es bajo, pero digamos que yo no gano tanto al punto que yo pueda tener una vida social diferente. Claro. De todos modos, en relación... Debo ser cuidadoso con todas mis compras, incluso en el supermercado. ¿Ella vive de alquiler o es dueña? Propietaria. Ok. No, propietaria de mi esposo. ¿Cuál es el rango de precios de las casas en diferentes zonas de la ciudad? ¿Puedes darme algunas cifras para tener una idea general? De 1.500 a 2.000. Ok, ¿para el alquiler? Sí. Ok, para comprar. En cambio... Depende de qué casa quieras comprar. Allí también, obviamente, como todos. ¿Desde qué precio aproximado comienzan los apartamentos? Desde los 300. ¿300.000 francos en adelante? Depende precisamente de qué apartamento. No vivo en Lugano, vivo en Paradiso, un poco más allá, pero más o menos. 3.000 al mes. ¿De alquiler? Sí. ¿3.000 francos al mes? Sí. ¿Para un apartamento como? Está bien, 4,5. 4 habitaciones y media. 3,5, 4,5, sí. Puede ser 3.000, un poquito más o un poquito menos. ¿Qué son 100 metros cuadrados para entender? Sí. Ok, lo entiendo. ¿Y eso incluye las facturas? No creo. No. No, tú estás alquilando. Entonces, soy estudiante, vivo en una especie de colegio. Gasto 400 francos mensuales en comida y alojamiento, un arreglo especial para mí. Antes vivía en un apartamento compartido y gastaba 615 al mes en alquiler, luego hacía la compra en Italia. Ah, ok. Entonces, ¿ahorrabas de esa manera? ¿Esto incluía las facturas o estaban excluidas? No. ¿Vive aquí? ¿Es de Lugano? Sí. Sí, ¿cómo se vive aquí en Lugano? Sí, se vive muy bien. ¿Bien? ¿Contento? Sí, sí. ¿Qué trabajo hace usted? Agente de comercio. Ok. Los salarios en relación con el costo de vida, es decir, ¿cómo es la relación? Porque de todos modos, Suiza es conocida por sus salarios muy altos y también es cara. Pero ¿cómo es la relación? Se vive bien. La relación es que la vida y los costos han aumentado mucho en los últimos años. Para todos, quizás los salarios no se han equiparado con los aumentos que ha habido. Eso, definitivamente sí, de todos modos, vivir en Suiza cuesta. Según usted, ¿cuánto se debería ganar para estar bien en Suiza como salarios en francos? ¿Un mínimo cuánto es? 5 o 6 mil francos al menos. ¿Y se vive bien? Sí, hay que ganar al menos 5 o 6 mil francos mensuales. He entendido.
Situación, en cambio alquilas casas. No sé si usted está alquilando o ha comprado... Yo estoy alquilando, sí, estoy alquilando. Soy afortunado porque sinceramente tengo un buen precio donde estoy, pero digamos que también los alquileres siempre aumentan también. Aquí es otro, por decirlo así, un inconveniente. ¿Puede darme una cifra para tener una referencia más o menos? Un 2,5, al menos se necesitan 1.800, 2.000 francos aquí en la ciudad. Para un apartamento de 3 habitaciones... No, un 2,5. Ah, un apartamento de 2 habitaciones, entonces... Sí, 2 habitaciones. Vaya. Casas y alquileres. De acuerdo. No sé, ¿estás alquilando? Estoy alquilando 2,5, 1.350 con estacionamiento. Y los aumentos han sido salarios iguales durante 6 años hasta ahora. Y entonces ten en cuenta que si antes te las arreglabas bien, ahora si no tienes cuidado estás al borde. Es un poco difícil. Si vives aquí, si eres fronterizo, por supuesto, ella vive aquí. Por supuesto. No, soy fronterizo. Ah, ok, entonces eres afortunado. Depende del punto de vista, para el tráfico no. Debe haber algunos puntos negativos. Quería saber el costo de las casas y el gasto aproximado. ¿Se gasta aquí? Si vives aquí, el costo de vida es elevado. El alquiler puede oscilar entre 1.500 a 4.000 dependiendo de la propiedad deseada. Por supuesto. Comprar es prácticamente imposible. Y en cuanto a las facturas, ¿cuánto se paga aquí en Suiza? Nosotros acabamos de pagar por primera vez la electricidad y tuvimos que pagar menos de 100 por 3 meses, porque es trimestral, entonces... La electricidad cuesta poco. Esperaba mucho más, menos mal que era menos de 100. Dividido en 3... Entonces eso es mucho mejor que en Italia. Sí, incluso comparado con Chile, yo soy chilena. Ah, eres de Chile. En comparación con allí, incluso... Punto para Suiza. Las facturas son caras, como la electricidad. ¿Cuánto? ¿Podría darme una cifra aproximada de cuánto paga mensualmente? Aquí se paga cada 3 meses, pero mensualmente más de 50, 60 u 80 francos. De cualquier forma, los salarios bajos se ven muy afectados, como el mío, más bajo que exista. Después, mi salario, no creo que haya un salario más bajo. Última pregunta, ¿qué pasa con las facturas? El gas. Las facturas no lo sé porque mi esposo las paga. Paga su esposo, entendí de inmediato por la cara que hizo que su esposo pagaba. De todos modos, ¿cómo se vive en Suiza en comparación con los salarios? Porque son muy altos, pero también el costo de vida es alto. Sí. Según usted, ¿se vive bien? Se vive bien, sí. Está bien. Tranquilidad, seguridad, limpieza, porque luego cuenta. Claro, hay que poner todo. ¿Cuánto necesita ganar para estar bien según usted, como mínimo aquí en Lugano? Entonces, si estás solo, yo pienso entre todo, seguro de enfermedad entre todo, yo pienso 4 o 5 mil. Sí. Estás solo, sí. Estás en pareja. Obviamente ambos. Entonces, los gastos se amortizan un poco. Exactamente, solo es un poco más difícil. ¿Cuánto se gasta en Lugano para la electricidad? Me dijeron que cuesta poco. Sí, pero puede llegar a 3, 4, 3, 5, algo así. 300, 400 al mes en facturas. No al mes, no cada 2 o 3 meses. Ah, ok. Entre calefacción, es decir, gas y electricidad. Entonces... Sí, pero se lo llevaré a mi esposo. Ah, el esposo se encarga de eso. Eso explica todo. Al menos eso creo. ¿Puedes darme una cifra en cuanto a las facturas? Entonces, desde tu experiencia, quizás 40 francos al mes, más o menos en facturas. Entre luz y gas. La luz es barata en Suiza debido al bajo costo de la electricidad. En cambio, en lo que respecta al gas, eran como 800 francos por 4 meses, por lo que era bastante más alto. Entiendo. En cuanto a las facturas, ¿cómo son? Las facturas, bueno, ahí ya es mejor. Ten en cuenta que la electricidad, así cada 4 meses, son alrededor de 120, así que eso ya es muy bueno. Bueno, sí. Pero con el tema del alquiler estás ahí mismo. Y claro, porque de todos modos... Tienes que tener en cuenta eso. Y entonces tú con tu salario de todos modos, viviendo aquí, debes tener cuidado. No puedes permitirte mucho, que en el sentido, un salido. Ocasionalmente puedes darte ese lujo si puedes ir a Italia. Si no, mejor quédate aquí sin exagerar. En cuanto a las facturas, ya conoces cómo funciona. La energía cuesta mucho menos que en Italia, aquí todo es eléctrico, por lo que usan muy poco gas. Usa muy poco, ok. ¿Solo tienen electricidad? Sí. Tú vivirías aquí en... Pero yo vendría a vivir, mi compañera no es, por la cual entonces ya son 9 años que
Actúo como Robin Hood, pues ya sabes, me encantaría venir, pero ella no quiere, así que nos quedamos allá. También por nuestros 2 hijos, un niño pequeño y otro en camino. El costo aquí es inaccesible. Claro, manejar todo no es fácil. Pero en cuanto a los salarios, en tu opinión, ¿cuánto debería ganar una persona en Suiza para estar bien? Pero en una familia al menos 10.000. Para una familia de 4 personas al menos 10.000 francos. ¿Al menos 10.000? Sí, vives bien, pero no como un nabab. No vives en la opulencia. Te falta nada. Sí, pero no más que eso. Para tener una visión más completa del costo de vida en Suiza, de la salud, de cómo funcionan los impuestos, de cómo son los salarios, cómo funcionan. Quise entrevistar a Stefano, que ha vivido en Suiza durante 7 años, pero le dejo a él las presentaciones. Sí, entonces yo vivo en Ginebra, soy un médico especialista en enfermedades infecciosas. He vivido en Ginebra durante aproximadamente 7 años y he trabajado en Suiza durante aproximadamente 8. Había comenzado al principio justo en el cantón de Ticino, trabajando como trabajador fronterizo 1 año. Luego me mudé a Ginebra, donde he vivido desde hace algunos años. Y dado que, digamos, hay una comunidad de médicos italianos y no italianos que está muy interesada en Suiza, en el mundo suizo, en el trabajo, especialmente en lo que respecta a los médicos, pero no solo. Hace algunos años también creé un canal que se llama precisamente Un médico en Suiza, que se encarga de tratar temas específicos para los médicos extranjeros que quieren venir a Suiza a trabajar como médicos, pero también para todas las personas interesadas en general en venir a este país para entender un poco cómo funciona la vida cotidiana, los impuestos, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, si están interesados, suscríbanse al canal de Stefano. Entonces, como primera pregunta, me gustaría aclarar un poco el tema de este famoso seguro de salud. Porque precisamente, incluso durante las entrevistas, a todos se les ponía el pelo de punta con este seguro de salud. ¿Cómo funciona esta parte en Suiza? Sí, digamos que esta es una de las grandes diferencias, no solo con Italia, sino con todos los países europeos vecinos, en el sentido de que, y esto debe tenerse en cuenta cuando se considera también el salario y el sueldo, precisamente porque seguro. En Suiza, el costo de la salud es un costo que debe considerarse por separado, en el sentido de que el seguro de enfermedad o caja de enfermedad es un sistema de contribución obligatorio, por lo tanto, no hay posibilidad de no pagarlo para todas las personas que residen en Suiza. En la práctica, los seguros son entidades, hay muchas, no son privadas. Privadas. Y permiten cubrir los costos relacionados con la salud en el momento en que se necesita. Ok, ¿y luego cómo funciona? Entendí que hay diferentes niveles incluso de este seguro de salud, es decir, hay quienes pagan más, quienes pagan menos. Sí, por lo tanto hay diferentes ofertas, precisamente porque es un mercado libre, por lo tanto hay diferentes seguros de salud que cada año ofrecen tarifas diferentes. Globalmente hay diferencias entre cantón y cantón. En términos generales, hay cantones donde el seguro, el más económico, es aún mucho más caro en comparación con un seguro en otro cantón. Y eso es lo que va a variar en tu prima mensual, porque es un seguro que se paga cada mes. En términos generales, tu deducible, es decir, lo que debes pagar de tu bolsillo antes de que el seguro comience a cubrir los gastos médicos. El deducible más alto es de 2.500 francos, lo que te permite tener una prima mensual más baja. Obviamente, para las personas jóvenes en buena salud, que no tienen necesidades médicas crónicas particulares, es usualmente la elección que la mayoría suele hacer, porque obviamente permite tener una prima mensual más baja, con la esperanza de no necesitarla. Una gran necesidad, digamos, de gastos y cuidados de salud. Es obvio que en el momento en que eliges una prima baja, también debes tener en cuenta establecer un poco de presupuesto. El hecho de que si algo sucediera, los primeros 2.500 francos corren por tu cuenta y no solo una vez que hayas pasado los 2.500 francos. También hay una cuota de participación anual del 10% en cada gasto de salud hasta llegar a 700 francos. Entonces, ¿para quién? Para hacerlo breve, en práctica, para quien elige la prima mensual lo más baja posible, porque quiere tener el deducible más alto de todos, debe tener en cuenta que cada año podría, en el peor de los casos, gastar hasta 3.200 francos antes de que el seguro se haga cargo. Todo. Ok, y en este caso, ¿cuánto podría ser la cantidad mensual a pagar?
Uno de los mayores problemas en Suiza recientemente es el aumento desmesurado en el costo de los seguros de salud. Para darte un ejemplo, en Ginebra, que es de todos modos un cantón donde los seguros de salud cuestan bastante, yo personalmente elegí el seguro de salud con la prima más baja, porque lo bonito es que cada año puedes cambiar de seguro de salud, porque cada año hay una de las aseguradoras que ofrece una prima mensual más baja. Entonces, con el deducible más alto de todos, pago alrededor de 360, 380, 380 francos al año. Y puedo decirte que en estos 7 años, cuando llegué, la prima mensual era inferior a 300 francos, así que pagaba 270, 280. Y en pocos años ya hemos pasado a 100 francos más al mes. Más se duplica la cifra para la pareja y además añades los niños. Donde el seguro de salud cuesta un poco menos, pero sigue siendo un costo mensual. Es un gasto considerable a tener en cuenta cuando se miran esos salarios muy altos. Esta es una de las cosas que siempre enfatizo. Sí, los salarios son altos, quizás hablemos de eso luego, pero hay que tener en cuenta que son gastos que para alguien que viene de Italia, de Francia, de España, no se consideran habitualmente. Sí, entonces afecta bastante y los premios van entonces, ¿no? Si tuviera que dar una cifra más alta, más baja para tener una idea. Sí, digamos que el precio también varía según la edad. A mayor edad, mayor es la prima. Obviamente, el riesgo de tener comorbilidades es más alto y puede variar desde los 350 hasta los 800. Si vas con cajas enfermas, digamos que tienen, porque luego también hay un sistema de, entre comillas, reputación, son seguros que reembolsan más fácilmente. Otros que piden más información a los médicos antes de reembolsar un tratamiento determinado. Entonces, digamos que incluso un seguro básico, especialmente si reduces el deducible, puede llegar hasta 700, 800 francos al mes, por lo tanto son gastos extremadamente altos. Como en segundo lugar, quería entender mejor la cuestión de los salarios, porque como decías hace un momento, son altos. Pero también hay un sistema diferente de impuestos en lugar de contribuciones. Sí, esto precisamente es un gasto que uno tiene personalmente. Entonces, el tema del seguro de salud, digamos, se elimina. ¿Y luego cómo funciona? Es decir, hay otros impuestos que en Italia ya se retienen en la fuente, digamos del salario, y que ustedes, en cambio, deben pagar de manera autónoma. TFR, no sé, cuéntame un poco sobre este aspecto. Sí, digamos que la tributación en Suiza varía dependiendo del permiso de residencia que se tenga. Para los residentes, ¿no? Sin considerar a los trabajadores fronterizos, ya que es un tema distinto. Pero para los residentes hay 2 tipos de permisos. El primero es el permiso B, que es para los residentes europeos. En los primeros 5 años de trabajo, entonces uno llega a Suiza y en los primeros 5 años tiene un permiso B, que cambia desde el punto de vista de la tributación. Quizás luego podamos ahondar en los detalles. Es que la imposición es en la fuente, en el sentido de que lo que te llega en el sobre de paga ya es un salario neto, en el que solo tienes que pagar, entre comillas, el seguro de enfermedad. De acuerdo. Pero todo lo que es la imposición en Suiza, existen 3 sistemas de imposición. Entonces, comunal, cantonal y federal, con algunas variaciones, porque obviamente es federal todo el país. Suiza está dividida en cantones con gran autonomía. Y también es una satisfacción adicional los municipios y por lo tanto la tributación varía enormemente de cantón a cantón, pero también de municipio a municipio dentro del mismo cantón. Por lo tanto, en los primeros 5 años el permiso B te permite tener... Por lo tanto, el empleador paga directamente lo que son los impuestos y también paga el sistema de pensiones. Por lo tanto, en Suiza está compuesto por lo que se llama un sistema de pilares, donde el primer y segundo pilar son obligatorios. No sé si quieres entrar en detalles ahora o tal vez más adelante. ¿Cómo quieres? Cuéntame un poco de todo, porque incluso el tema de la pensión es interesante. Comencemos con el tema de la pensión. En Suiza existen de hecho 3 pilares. 2 son obligatorios, un tercero es opcional. El primer pilar se llama ABS o A primer y es el que te permite, de hecho, al final de tu carrera o en caso de desempleo, invalidez, etcétera, cubrir un cierto porcentaje de necesidad para tu supervivencia. Digamos que si tenemos que hablar de cifras, corresponde más o menos al 20-30% del último salario antes de jubilarse, por lo tanto, obviamente insuficiente para vivir. Luego, entonces entra un segundo pilar, que es el segundo en el que una parte es pagada por el empleador
y una parte es pagada por ti, entonces por el empleado. En definitiva, este ítem debe excluirse de la nómina. Y que en caso de que tengas un permiso B, se retira automáticamente desde el principio, pero también cuando tienes un permiso que se llama C. Entonces, el permiso de residente indefinido antes de obtener la nacionalidad suiza, pero después de haber pasado al menos 5 años en Suiza, esto se retira automáticamente. Entonces, por nuestra parte no tenemos nada que hacer. Y esto es interesante porque puede haber variaciones según el empleador, en el sentido de que la ley obliga al empleador a pagar al menos tanto como se deduce del salario del empleado. Pero también puede subir más. Por ejemplo, donde trabajo en mi hospital, el empleador paga el doble de lo que se me deduce. Entonces, obviamente, esto hace que este segundo pilar se convierta en un tesoro más importante, que al final de la jubilación debería, junto con el primer pilar, garantizarte aproximadamente el 70% del salario final. Eso, que es muy interesante y que es un poco diferente del sistema de pensiones italiano, es que este segundo pilar puede ser retirado antes de la jubilación por ciertas razones. Para la casa. En Suiza, un paréntesis. Los costos de las casas son bastante prohibitivos. Para darte un ejemplo, en Ginebra, 2 habitaciones, entonces cocina, sala, 2 habitaciones, cuesta un poco más de 1 millón por un apartamento, 1 millón de francos, el apartamento menos caro de todos, hasta cifras que pueden llegar a precios astronómicos. Y entonces, precisamente, ese segundo pilar te permite llegar a esa famosa cuota del 20% del costo de la casa, que es necesaria para poder acceder luego a la hipoteca para pagar el 80%. Así que esta es la variación cuando uno calcula su propio presupuesto. De todos modos, el segundo pilar se puede poner en el tesoro familiar, porque por ciertas razones, incluyendo la casa, puede ser solicitado. Se puede solicitar. Gran parte está determinado por cuánto has pagado, y es precisamente por eso que hay un tercer y último pilar, que es libre, opcional y que te permite completar ese 30% para llegar, digamos, más o menos al salario antes de salir del mundo laboral. Y es un sistema, son un cierto número de miles de francos por año. Este año es alrededor de 7.000 que pueden ser deducidos de los impuestos. Por lo tanto, se invierten de varias maneras, ya sea con instrumentos financieros o con fondos. En cambio, en cuanto al TFR, porque si no me equivoco, no hay TFR en Suiza. No existe un equivalente exacto del TFR. Como decíamos, la única posibilidad es precisamente retirar ese segundo pilar. En caso de que uno tenga que pagar la casa, cerrar una hipoteca, etcétera, etcétera, pero de lo contrario no hay otras formas de remuneración que se superpongan al TFR italiano. Ok, entonces también debemos tener esto en cuenta. Otra cosa que quería entender en general, ¿cómo funcionan los impuestos en Suiza? ¿Tienes algún dato que puedas darme? Sí, exactamente, como decíamos, para aquellos que tienen el permiso B, estos impuestos se deducen automáticamente en la fuente, pero para aquellos que tienen un permiso C, como el que tengo yo actualmente porque he estado aquí por más de 5 años, digamos que la persona debe pagarlos activamente. Entonces, ¿qué sucede al inicio del año fiscal? Esto se hace en línea, por lo que es muy práctico, debo decir, realmente muy ágil desde el punto de vista burocrático. Pones una estimación de lo que crees que ganarás durante el año fiscal en curso, obviamente puedes basarte en lo que ganaste el año anterior, si hay una estimación de posiblemente un aumento salarial u otra actividad concurrente, etc. Y él calcula automáticamente lo que será tu imposición en los 3 niveles, es decir, municipal, cantonal y federal, obviamente porque hay una gran diferencia de cantón a cantón e incluso de municipio a municipio, a veces en el mismo cantón. Y entonces cada año luego te llega uno de los boletines de hecho y puedes decidir saldarlos todos de una sola vez con una pequeña ventaja fiscal que no es muy alta. En Ginebra este año la reducción fue de alrededor del 0.5%. Si pagas todo junto, podrían... Motívate más. Dame un 5 a 10% extra. Vamos, hazlo todo junto. Pienso exactamente lo mismo. Para hacerlo un poco más, digamos, atractivo, para bloquear tanto dinero desde el principio. De lo contrario, puedes depositarlo, como lo hago yo actualmente, una vez al mes, haces un pago automático. Al final del año, cuando tienes que llenar tu declaración de impuestos, se hace un poco de ajuste. ¿Cuánto pensaste que ganarías? ¿Estimaste que ganarías?
¿Cuánto has ganado realmente? ¿Cuántos impuestos has pagado? Y entonces o completas si has pagado demasiado o muy poco, o te reembolsan muy rápidamente si has pagado demasiado. Es un sistema que funciona muy bien. Definitivamente una carga fiscal, especialmente para las familias, especialmente si hay hijos a cargo. Esto es más amable en comparación con la carga tributaria de otros países europeos, incluyendo obviamente a Italia. Entonces, Stefano, ¿cómo es vivir en Suiza en términos de la relación entre el salario y el costo de vida? Definitivamente es otro planeta. ¿Lo percibes cuando llegas a Suiza de verdad? Estaba mi videógrafa que se sorprendía del hecho de que todos se detenían inmediatamente cuando un peatón tenía que cruzar con el coche y se quedó asombrada de esto. Y entonces se percibe. Pero precisamente, relación salario-costo de vida, dado que de todos modos has visto también un poco de Italia. Exacto. Digamos que esta es un poco la pregunta de las preguntas porque precisamente conviene venir aquí. Si hablamos de alquileres muy caros, seguro médico, impuestos y un costo de vida extremadamente alto, la respuesta es sí. Por eso muchos compatriotas y personas están interesados en venir a vivir a este país. En efecto, el costo de vida es muy elevado. Por lo tanto, pensar en tomar ese salario y extraerlo del contexto y pensar solo en un contexto similar al contexto italiano es un error. Porque obviamente uno piensa que vengo aquí y soy rico y en cambio no. Es decir, incluso los salarios de 9-10 mil francos netos, que son excelentes salarios, obviamente no te permiten llevar una vida de riqueza. En el sentido de que de todos modos te obligan a mantener cierta rigurosidad en tu presupuesto, especialmente si tienes una familia. Pero al final de cuentas, digamos que una vez que quitas todos los gastos, etcétera, la respuesta, al menos en lo que a mí respecta, es sí. En el sentido de que ciertamente el costo de vida es muy alto, pero los salarios están acorde al costo de vida. Te permiten tener una calidad de vida que es buena, obviamente, y esto también quiero enfatizar mucho en mi canal. Debes tener en mente cuáles son los gastos, en mi opinión. Debes tener un presupuesto claro. Debes saber dónde detenerte, cómo optimizar también la parte fiscal, etcétera, etcétera. Pero una vez que haces eso, definitivamente la calidad de vida, también gracias a los salarios, permite un buen estilo de vida. Y luego, como decías tú, es un país más pequeño que Italia. Es un país donde los servicios para los ciudadanos funcionan bien, donde el nivel de seguridad para las familias es excelente, incluso entre comillas en las grandes ciudades como Ginebra, Zúrich, etc. Y entonces es cierto que una vez que vives aquí, especialmente con niños pequeños, como es mi caso, es realmente difícil. Veo que se me viene a la mente la idea de mudarme, no solo de regresar a Italia, sino también de mudarme a otro país. Incluso si llegaran buenas ofertas de trabajo, porque la vida global no solo incluye el trabajo, sino también la vida familiar, entre otros aspectos. Por supuesto. Es realmente muy agradable. Entonces, chicos, como han visto, no deben dejarse cegar por los salarios astronómicos de Suiza. Porque, como han visto en las entrevistas, todavía hay gente que se queja porque no llega a fin de mes. Se quejan de los salarios congelados y del hecho de que el costo de vida ha aumentado enormemente en el último periodo. Hay personas que se quejan del seguro de enfermedad. Entonces, como Stefano también dijo correctamente, no debes tener la idea o pensar en ir a Suiza y vivir como pashas, como millonarios, porque no es así. Más o menos, la relación de la vida es la misma que en otros países. Obviamente, el hecho de que se esté mejor, que todo funcione mejor en comparación con Italia, es algo evidente. Pero tampoco debes pensar en ir allí y ganar la lotería. Entonces, chicos, con este video espero haberles dado una visión completa del costo de vida en Suiza para hacer la diferencia con Italia. O para aquellos que quieran mudarse.